pero creo que uno de los más importantes tiene que ver con los médicos y las ARS y la situación que se está dando, que yo estoy totalmente de acuerdo con la posición del colegio médico. Un poco fuerte. Sí, es fuerte, pero es la única manera de que le hagan caso. Y Usted verá que le van a hacer caso. sí, pero también afecta a los médicos A todo el mundo y al paciente. y peligroso en un momento porque hablar de que si un médico decide no acatar, atender a una persona que tenga, en este caso, que es un inicio, como dijo el presidente del Colegio Médico Dominicano, Zenén Cava, atender a un paciente que tenga la ARS universal, pues tendrá fuertes sanciones por parte del gremio. Entonces, hay algo que se contradice porque escuché al señor Zenén Cava que decía que los médicos no iban a dejar morir a un paciente. Entonces, si un médico en un momento de emergencia atiende a un paciente que está asegurado con la ARS universal, pero también al mismo tiempo se le está diciendo que no tendrá derecho a réplica este médico, que inmediatamente será sancionado. Entonces, ¿qué va a pasar? El médico, aunque esté en gravedad, un paciente va a temer atenderlo si tiene la ARS universal. O sea, es un poco, creo que difícil. Deseamos ayer, lo seguimos diciendo, los médicos tienen razón en todo lo que hacen las ARS, las AFP en el país, porque lamentablemente están siendo apoyadas y han sido apoyadas por el Estado, siempre ha sido así, por eso ellos sienten que pueden hacer y deshacer en contra de los médicos y en contra de todos los dominicanos, que al final somos los pacientes, los que pagan esa aseguradora, a lo que se les descuenta para esa AFP. Pero como que está fuerte la decisión del Colegio Médico Dominicano, que ha anunciado que es solamente el inicio con esta ARS, Claro, que van a venir también. haciéndolo con otras más. Así es, se habla de un total de 325.000 más o menos personas que están afiliadas a esta ARS. Lo que pasa es que es tanto el abuso que se ha cometido en contra de los médicos, porque es cierto, la medida está un poquito fuerte a la disposición del colegio médico, pero ellos entienden y ellos saben que al final de cuentas ellos se van a beneficiar de este proceso. Claro, quien será más perjudicado es el paciente. El paciente, no la aseguradora. Exacto. Ahora, yo creo, exactamente, pero también la aseguradora, porque mucha gente, ¿qué es lo que hace? Que va a salir de la ARS universal. Cuando eso pasa, sale de inmediato. Pero que hay algo también que contradice a Zenén. Él dice que atenderán a las personas que tengan más, si en un momento de emergencia, la que tengan más de un año en esa aseguradora. Pero yo tengo entendido, y era lo que mandaba la ley, que usted tenía que pagar unas 10, 12 cuotas para poder tener derecho a cambiar de aseguradora. Claro y sí. Entonces, si yo acabo de entrar a esa universidad, yo tengo 2 meses, entonces me quedé sin seguro. Usted no tiene seguro. Si tiene Pero universal. qué bonito, pero me lo van a seguir descontando a través de la AFP. Bueno, y si yo me veo en un momento de emergencia con una enfermedad que la tengo que hacer ARS, análisis y demás. En ese caso, la ARS universal, que es en el caso que estamos hablando, ha dicho que va a cubrir la ARS. Sí, pero ¿en qué tiempo? Es que si yo tengo una situación que tengo que ir a consultar, que me tengo que hacer varios análisis y estudios y yo no tengo el efectivo, eso no es así. La ARS no te va a no te va a llevar una tarjeta de crédito, toma, paga todo. La ARS te va a dar unos meses para reembolsarte el dinero. Cuando hay medidas como esa, lamentablemente, siempre pasan casos como este, que quizás no es el suyo ahora. Pero yo hablo a nivel de la gente, a nivel del pueblo, porque yo ni siquiera tengo la pero ARS lo que quiero decir que es una situación difícil, compleja, pero algo había que hacer. Ahora, que se perjudique, y lógicamente... Que siempre es así, lo mismo que pasa en educación. ¿Quién es el perjudicado? El estudiante. Aquí es lo mismo. Pero ya está bueno. Y ahí, ¿qué están diciendo ahora? Que hay que negociar, que hay que hablar, hay que buscar eso. ¿Quién fue que se paró? Dice el presidente del Colegio Médico Dominicano, que quién fue que se paró a favorecer y a defender las ARS. ¿Usted sabe quién fue? Ajá. El abogado, la parte que representa, se supone, al Estado, fue que defendió las ARS. Entonces, por eso digo siempre, y lo mantengo, que aquí las ARS están apoyadas por los gobiernos. Y digo los gobiernos porque no es solamente por este. Sí, porque es que tiene que estar apoyada por la parte oficial para poder mantenerse así. Sí, pero apoyada es una cosa.
y que se vayan de ese lado completamente y se olviden del dominicano, del paciente, del Eso es lo que están pobre. haciendo, o lo que han hecho en los últimos, no sé, los años que tiene, 20 años, 18 años, qué sé yo, desde que comenzó en el país el régimen de seguridad social. El presidente del Colegio Médico, entonces, el señor Zenén Cava, advirtió que quien no acate esta disposición de la Junta Directiva será sometido, pues, sumariamente al Tribunal Disciplinario con las consecuencias que esto acarrea en los beneficios de su ejercicio laboral y gremial futuros. Eso ha dicho el señor y está llamando entonces el Colegio Médico y hoy sus 56 sociedades médicas especializadas anunciaron ayer la desafiliación masiva de todos los médicos de la ARS Universal como parte de su plan de lucha. Eso como parte es una forma de presionar. Y es fuerte la presión, pero, repito, algo hay que hacer. Se estima que ARS Universal congrega el 7% de los afiliados nacionales, afectando a 325,000 ciudadanos. Van a marchar hoy en San Francisco de Macorís, justamente y van a los seguir médicos marchando anunciaron una actividad en diciembre donde van a hacer un aguinaldo en la Plaza de la Bandera y están desde ya invitando a escuchar al presidente del Colegio Médico Dominicano. Dice que no van a parar, que esto seguirá hasta que se le tome en cuenta, hasta que se le haga caso a todo lo que ellos solicitan. Que se recuerden que están solicitando de que el tarifario sea pagado más alto, o sea, la tarifa que le pagan las ARS a los médicos es una miseria. Ese es el Literalmente es una miseria que usted dirá, pero ¿y para qué yo estudié tanto? Por eso los médicos, sobre todo los especialistas, han subido la diferencia que el paciente tiene que pagar a la hora de ir a una consulta, porque es que es muy poco, muy miserable, el tiempo que dura muchas veces para pagarlo, las trabas que le ponen para pagar ese dinero, que le devuelven los documentos, lo que usted presente por cualquier detalle. Entonces es por esto que los médicos han tenido que aumentar la tarifa y están solicitando que esta tarifa sea mejorada por parte de las ARS. Las ARS que recuerden que hace unos años nos aumentaron lo que es el uso del presupuesto que se da para un año de medicamentos, pero desde que se aumentó a 8,000 pesos, usted se da cuenta de que ningún medicamento le cubre cuando usted va con una receta a las farmacias. Además, este relajo tiene que acabarse aquí en el país, de que sean los empresarios, en este caso, los que manejen el sistema de salud. Es decir, ellos les imponen a los médicos lo que deben de hacer. Es verdad, tiene que haber algún tipo de regulación, como en todo proceso, pero ¿cómo es posible que el ente más importante en este proceso son los médicos y los pacientes? Los médicos y los pacientes. Porque si los médicos, por ejemplo, los pacientes tienen problemas, y si los pacientes, los médicos también. Pero ¿qué pasa? Aquí se da una situación, que los médicos pueden vivir sin los pacientes, pero los pacientes no pueden vivir sin los médicos. Y usted dice, ¿cómo así? Bueno, si usted es doctora y no hay paciente, ¿qué usted hace? Usted decide vivir de otra cosa, de vender pan, qué sé yo. Pero un paciente que necesita un médico, ¿a dónde va a ir? ¿A donde un panadero para que lo cure? Un médico. ¿Usted me entiende? Entonces, es una situación compleja. Contrario a la educación que usted mencionaba hace un ratito. La materia prima son los estudiantes y después los maestros. Sin estudiantes no hay maestros y sin maestros no hay estudiantes. Ahí sí se da el famoso one-two. Pero por lo menos en la educación usted se puede ir a un colegio privado. También. Pero ¿quiénes son los que...? Me refiero ya en términos de maestros. También son profesoras que le dan clases en los colegios. Claro. Entonces, esa es la diferencia. Miren, y la salud es algo que incluso nuestra propia Constitución lo establece. Es un derecho que yo tengo a la salud y a la educación. Es un derecho. A mí hay que atenderme con o sin un seguro médico. Cosa que no pasa mucho aquí. No pasa, lamentablemente. Porque aquí cuando tú llegas con una emergencia a las 3 de la mañana a una clínica, te piden un depósito. Exacto.